simplemente para cerrar esta primera jornada, es un placer enorme, seguramente ustedes están esperándolo porque ya en los anuncios lo teníamos, lo íbamos viendo y lo íbamos palpitando, ¿no? El cierre de esta primera jornada. Está a cargo de una enorme personalidad que ustedes conocen desde el lado deportivo, ¿no? Como un hombre, de un líder de equipos, y por eso lo convocamos también. En este tercer foro de comercio minorista realizado por FEBASIS es importantísimo tener y hablar de gestión y de motivación. Esos son los lemas, ¿no? de esta tercera o de esta última charla del quinto panel. Julio Lamas, él es el speaker internacional, entrenador de la selección argentina de básquet y de la selección de Japón, 2 veces campeón de la Liga Sudamericana, 5 títulos en la Liga Nacional, 7 veces mejor entrenador de la Liga Nacional. Vamos a ver un videíto de presentación y ya está con nosotros Julio Lamas. Un poquito de paciencia, ahí ya lo tenemos. Hablarnos de gestión y de... Qué placer tenerte, Julio, acá para cerrar esta primera jornada. Siempre es un enorme placer, así que la audiencia es tuya, te escucharemos con enorme atención y después alguna preguntita por ahí te hago. Gracias, Fede. Nos Gracias encontramos en otro escenario. En otro escenario esta vez. Bueno, un saludo para todos. Estoy encantado de estar acá. Me invitaron para dar una charla de gestión de equipo y bueno, yo voy a hablar de mi experiencia dirigiendo equipos de básquet. Todo lo que hable es mi sistema de trabajo actual, algunas cosas que hace muchos años que hago y otras menos años que hago también. Es un placer estar en este tercer foro de comercio minorista. No voy a hablar de comercio porque no es mi especialidad, pero me siento familiarizado con la provincia de Buenos Aires. Soy de ahí, de San Martín, en realidad de San Andrés, un barrio del partido de San Martín, todo lo que suceda en la provincia, soy bonaerense, todo lo que sucede en la provincia de Buenos Aires es bastante familiar para mí. Comenzamos con la presentación. Todo comienza para mí, a ver, ahí va. Todo comienza para mí en el primer día con cada uno de los jugadores y con el equipo comienza en el pacto fundamental. ¿Qué es el pacto fundamental? Un acuerdo que yo hago con cada jugador del equipo en privado y después con todos juntos delante, que es jugar para el equipo y no para uno mismo. Eso es todo. En eso consiste el pacto fundamental. Nos involucra a todos los integrantes del equipo, incluso a mí, o primero a mí, y sé que es algo a lo que voy a tener que recurrir algunas veces en la temporada porque los errores se cometen, a veces alguno de los integrantes del equipo se sale del camino y es necesario volverlo. Entonces, todo comienza acá. El pacto fundamental nos une a todos en un plano de igualdad, poniendo los intereses individuales por debajo de los del equipo. El equipo es sagrado y yo creo que es mucho mejor. Yo no le pido a los jugadores que sean leales a mí, que tengan un compromiso conmigo. Le pido que lo tengan con el equipo, porque con el correr de los años yo he ido aprendiendo que a veces hay jugadores con los que tengo una mejor relación y otros a algunos le caigo mejor, a otros no le caigo tan bien. Con lo cual,
es mucho más efectivo que los jugadores tengan un compromiso con el equipo, porque el equipo sí que es sagrado y está por encima de todos, el equipo y el club. Y ahí no se puede negociar nada, hay que jugar para el equipo y no para uno mismo. En un equipo que busca la excelencia, todos los integrantes persiguen un mismo objetivo. Todo comienza acá, siempre lo tuve claro en mi cabeza, en mi deseo de generar esa atmósfera dentro del equipo, y me quedó patentemente grabado en el año 1997 cuando yo era entrenador de Boca, y un día se estaba jugando la jornada 40 y en la Bombonerita contra Ferro, y se estaba jugando el último cuarto. Ganamos por 20 puntos y yo pongo a un jugador y le digo, no cruces la mitad de la cancha picando la pelota porque ahí te van a atrapar 2 contra 1 y si cruzaste la van a robar. El jugador entra, cruza la mitad de la cancha picando la pelota, se la roban, recibimos una canasta, lo vuelve a hacer por segunda vez, se la roban, recibimos otra canasta, lo hace por tercera vez, se la roban y recibimos otra canasta. Lo saco del campo y sale insultándome en varios idiomas, ¿no? Yo hago de cuenta que no lo veo, agarro una botella para tomar agua y cuando llegamos al vestuario le dije que íbamos a hablar al día siguiente. Al otro día nos íbamos a Comodoro Rivadavia y al llegar al hotel, ni bien estoy apoyando el bolso sobre mi cama, golpean la puerta. Era Paco que quería hablar conmigo. No sé por qué los 2 capitanes del equipo pasaban por la puerta y les digo, entren. La verdad que no sé por qué. Y Paco dice, Julio, discúlpame, estuve mal. Y yo empiezo equivocadamente a darle un sermón, a decirle que eso no estaba bien, que no estaba pensando en el equipo. Y un jugador puertorriqueño, Jerón Misi, dice, Julio, ¿puedo hablar? Sí, le digo. Y Jerón le dice, Paco, Julio te dijo que no piques la pelota porque te iban a atrapar 2 contra 1 al cruzar la mitad de la cancha y vos no le hiciste caso y lo hiciste 3 veces seguidas. ¿Sabés por qué? Porque vos querías que toda la tribuna grite Paco, Paco. Entonces estás jugando para vos y no para el equipo y nos perjudicás. Y no tenés que hacer eso, porque en la última fecha cuando íbamos mal, a mí me querían echar, nadie se acordaba que yo había jugado 4 mundiales, 3 Juegos Olímpicos. Decían, Jerón es viejo. Ahora todos dicen, Jerón tiene experiencia. ¿Sabés por qué, Paco? Cuando el equipo está bien, estamos todos bien. Entonces yo ya me di cuenta que no había más nada para decirle a Paco, no que no tenía ninguna necesidad de agregar. Y le dije al segundo entrenador que lleve el equipo al entrenamiento y me fui caminando por la costa y aprendí ese día 2 cosas. Una, esto del pacto fundamental, que tenía que pactarlo antes de que empiece la temporada para después poder regresar ahí por un camino corto. Y 2, que cuando un jugador o un integrante del cuerpo técnico hace algo que está mal, no hay ninguna necesidad de demostrar quién manda ni de darle sermones, sino de hablar lo que sucede con educación y respeto, pero hablar del problema con claridad. Así que desde ese momento, siempre que empiezo un trabajo, comienzo con este pacto fundamental. Acaba un videíto de los Stones. Esto lo vi un día en la televisión, estaba viendo la tele y apareció esto. I know he'd say that, yeah. He was laughing when he said it. I know the truth, which is like, we're both pretty lousy, but together we're better than 10 others. Bueno, ahí vieron, ¿no? El periodista le pregunta a Good de los Stones quién toca mejor, si él o Keith Richards, y él le dice yo. Y después cuando le preguntan a Keith Richards le dicen quién toca mejor, ninguno le dice. ¿Pero cómo? Dijo que él dijo que él tocaba mejor. Ya somos mejores. ¿Por qué los Stones tocaron 40 años juntos? Porque ahí él demostró que se necesitan.
que se necesitan, que en un equipo uno necesita al otro. Y si lo pueden lograr en un lugar de tanta esterilidad, esterato y de tanta locura como el mundo del rock, quiere decir que se puede lograr en cualquier lado. ¿Qué cosa? Mantener el ego en un límite razonable. Acá esta frase yo la pongo en el vestuario en todos los equipos que dirijo hace unos cuantos años. Todos los jugadores quieren ganar, lo importante es saber qué están dispuestos a hacer para lograrlo, qué sacrificio están dispuestos a hacer para lograrlo, qué esfuerzo están dispuestos a hacer para lograrlo. Y normalmente esos esfuerzos van en dos caminos. Uno, el ego en un límite razonable, como ahí en los Stones, y otro, el egoísmo en un límite razonable. Y está esta foto acá, que yo le apoyo a la cabeza a Ginóbili, ahí, eso es la final del Campeonato de América del 2011. Estábamos jugando la final Argentina-Brasil, y Manu hacía 3 años que no jugaba en FIBA. Y las reglas son distintas de las faltas personales. Entonces, había un jugador, Alex García, que lo agarraba todo el tiempo, y el árbitro no pitaba la falta. Y faltaban 6 minutos para terminar la final, y Manu pierde 2 pelotas seguidas, y la segunda en la mitad de nuestro campo subiendo el balón. Yo me di cuenta que estaba enojado, era evidente. Eso con él con 35 años no era posible. Entonces lo saco. Cuando lo saco, fue la única vez en todos los años que yo lo dirigí que me manda como unos rayos láser con la mirada, como diciendo, faltan 6 minutos para la final, y me saca. Ya había descansado en el primer tiempo y en el segundo. Entonces lo dejo ahí unos segundos y me vuelvo y le apoyo la cabeza mía en la de él, que ahí sacaron la foto, y le digo, mirá, el árbitro te está usando para demostrarle a todos que si no le hace caso a Ginóbili no le va a hacer caso a nadie, que en la cancha manda él. Olvídate del árbitro, y el tipo se tira para atrás y me dice, ya está, ya entendí, ya está. Entonces me voy para el costado y vuelvo y le digo, entra a la cancha y pedimos las mismas jugadas que estábamos pidiendo, 5 arriba y 5 abajo, él usaba el 5, y se juntó a toda la defensa de Brasil y le dio 5 veces la pelota solo a Scola, 3 veces al lado del aro y 2 un poquito más abierto. Scola hizo todos los puntos del cierre del partido y fue el MVP del torneo. Salimos campeones de América y fue el MVP del torneo. La realidad es que el que sea goleador de ese último cuarto iba a ser el MVP del torneo. Ginóbili demostró mantener su interés personal, no tener el egoísmo, pensar primero en el equipo y después en él, en una situación límite de mucha importancia. Estos son los 2 puntos que todo el grupo tiene que tratar de mantener en un límite razonable. El ego y el egoísmo. Está claro que para hacer cosas importantes las personas tienen que tener un ego, una confianza en sí mismo, y que hay intereses individuales en todas las actividades que el dinero está de por medio. No, acá nada que tiene que ver con la lírica, sino tiene que ver con que los jugadores se necesitan entre ellos y con que el equipo está primero. Cuando el equipo no funciona nada, para nadie. Y eso es muy importante mantenerlo presente en la atmósfera del equipo. Acá Ginóbili demostró una cosa más que es para los fuera de serie y que lo hacen poco, que es lograr pensar estando enojado. Eso ya es algo para poquitos. Una vez instalado el pacto fundamental y arreglado con los jugadores que todos vamos a tener que hacer un esfuerzo en cosas personales para que lo colectivo funcione, organizo la gestión. ¿Sí? Explico el sistema de trabajo, que es algo que pongo yo, por la experiencia de tantos años de hacerlo. Explico cómo va a ser algunas reglas que le ponen orden a la cotidianeidad, a pequeñas indisciplinas, una llegada tarde, qué multa va a tener, cómo va a ser la comunicación, en qué lugares, cómo va a ser la comunicación en el vestuario, cómo va a ser en la oficina, cómo va a ser la pública, cómo me voy a manejar yo con ellos.
organizar el sistema de trabajo entero antes de jugar el primer partido y empezar a construir el sistema. Bueno, ahí está mal, perdón, mala mía, dice 2 veces construcción de sistema de trabajo. No, es construcción de sistema de juego la de abajo. Eso lo construyo junto con los jugadores. ¿Por qué? Porque los que entran a la cancha son los jugadores. Entonces, para mí es recontra importante construirlo junto con ellos, porque usamos los talentos que ellos tienen y porque al construirlo junto con ellos aumenta el compromiso de ellos a hacerlo funcionar. Entonces, estas cosas son tan importantes en la gestión antes de empezar con la parte de gestión del talento, ¿no? Y esta frase, no hay excusa, que yo la tengo más grandota en el vestuario y detrás de mi escritorio y de mi silla en la oficina. No hay excusas. ¿Por qué no hay excusas? Porque las excusas son el principal enemigo del rendimiento en el deporte y son el principal enemigo del trabajo en equipo, ¿no? Siempre puede ser culpa del otro y no mía. Y entonces es recontra importante para mí que no haya en la atmósfera excusas. ¿Esto quiere decir que no hay error? De ninguna manera. Esto quiere decir que cuando hay un error no hay que estar poniendo excusas para justificarlo y lo que hay que tratar de hacer es no repetirlo. De hecho, en la parte ya técnica de la actividad, yo quiero como entrenador que el equipo no pierda más de 11 pelotas. Bueno, si pierde en el tercer cuarto la segunda pelota, quiere decir que está fenómeno y no hay ninguna cosa por la cual alarmarse. De hecho, queremos agarrar el 80% del rebote en nuestra canasta, con lo cual, si te agarran el primer rebote de ataque en el segundo cuarto, quiere decir que está bárbaro, con lo cual hay que poner una parte en la que se sabe que hay una determinada cantidad de error que tiene que ver con el funcionamiento. Esto en el deporte. Lo que sí tiene que ver con, a veces siempre tenemos una defensiva. Bueno, cuando un jugador se equivoca y hace otra, bueno, ahí está, tratar de no repetirlo. Si cuando sucede el jugador me levanta la mano, como diciendo, yo le voy a decir, mirá, no era rojo, era azul. Si el tipo me levanta la mano como diciendo me equivoqué, para mí es suficiente. Y es mejor todavía, porque él se da cuenta, yo me doy cuenta, estamos de acuerdo, para que no se repita, ¿sí? Entonces yo no necesito que todo el mundo vea que lo estoy retando, que nada de eso. En ese punto es muy importante que no se arme una situación de cazador de culpable, que la gente tenga tanto miedo a cometer un error que le haga ser peor jugando, ¿no? Que no se anime a correr un riesgo, que no se anime a jugar con tranquilidad y con una mentalidad positiva. En este punto es muy importante poner en claro que no hay excusas para no cumplir el pacto fundamental, que no hay excusas para ponerme por encima del equipo, que no hay excusa para no cumplir con el sistema de trabajo que ya se explicó y se pactó y con el sistema de juego que hemos construido. Esto es muy importante, no hay excusa para esta situación. Siempre pongo todo lo colectivo primero a funcionar para después poder ocuparme de cosas individuales. Y ahí es donde tengo claro que... estaba más grande el cartel, no me di cuenta. Ahí es donde tengo claro que me puedo empezar a ocupar de gestionar el talento. Y en el talento es muy importante tener en claro que todos tenemos talento. Todos tenemos talento. No todos tenemos el mismo talento, ni nadie tiene talento para todo, pero todos tenemos un talento y es importante ubicar qué rol cumple cada uno dentro de ese equipo. Y acá ponemos algunos talentos muy destacados, pero es muy importante tener en claro que, bueno, ¿qué es un talento? Bueno, es tener una capacidad diferente para hacer una actividad o destacada para hacer una actividad. Es muy importante que los integrantes de un equipo quieran poner ese talento a disposición del equipo.
Si el talento no le agrega valor al equipo, es talento desperdiciado. Esto, sea quien sea. Ustedes me pueden decir, Messi, el Barcelona, es un talento. Obviamente que sí. Ahora, si al PSG ahora no le rinde, al PSG no le sirve la cosa. Con lo cual, siempre es importante que ese realmente un talento es tal cuando lo pone a disposición del equipo para agregarle valor al equipo. También es muy importante que lo quiera hacer todos los días, que lo intente todas las noches, todas las veces, ¿sí? De poco sirve que alguien tenga un talento destacadísimo si lo usa 1 de cada 10, ¿no? Toca el piano bárbaro, pero lo toca 2 veces al año. Este lo toca un puntito menos, pero lo hace toda la semana. Bueno, esto es muy importante también, porque esta es una actividad orientada a conseguir resultados positivos. Y último, en realidad no último, al final, pero no al último, la pasión. El estar enamorado de lo que haces. El querer a tu equipo, el querer a tu club, el querer el lugar donde vos estás y poner lo mejor de vos cada día. Entrenar todos los días al 100, dejar el alma en la cancha. Yo a los jugadores no le pido un resultado, nunca. Por lo menos no me acuerdo la última vez que lo hice, o sea que hace mucho. Yo les pido un rendimiento. Yo les pido un rendimiento. Y bueno, y entonces ahí ¿dónde va el rendimiento? El rendimiento es todos juntos tenemos que lograr tirar el 55% de 2 puntos, el 40% en triple, perder menos de 11 pelotas. Eso es un rendimiento. Dejar el alma en la cancha, entrenar todos los días al 100%. Si hacemos eso, los resultados van a venir solos. Eso también, yo entiendo que eso quita, por un lado, quita presión innecesaria y te hace enfocarte en lo que está en tus manos, ¿no? En el deporte es muy importante, yo creo que en todo, tener la cabeza en el tiempo presente, ni atrás ni adelante. Y en esto de tenerla en el tiempo presente, es muy importante que vos le digas a los jugadores, ¿cómo? Bueno, queremos ganar. ¿Cómo? ¿Cómo, entrenador? Y bueno, entonces, en esto, tratar de... En esto de pedir un rendimiento y decir cuál es el rendimiento y explicarlo claramente y que los jugadores lo entiendan, está un poco la mentalidad que queremos construir. Y en esto explicarle al jugador que siempre el equipo nuestro es el mejor del mundo, porque es el único que tenés. Y siempre que tus jugadores son los mejores del mundo, porque son los únicos que tenés. Querer el lugar en donde vos estás porque es el que te está dando el trabajo. A veces equivocadamente hay personas que dicen estar para más, quizás sea verdad también, y no hacen lo mejor que pueden ahora porque están para más. Error. Siempre te está mirando alguien y siempre te va a traer beneficio hacer bien lo que estás haciendo en este momento. Entonces eso también es importante transmitirlo. Dicho esto, acaba un videíto que muestra que para que el equipo de Fórmula 1 gane, no solo el piloto, ahí cambiaron la rueda en 6 segundos. Y es recontra importante que todos los integrantes de un equipo sepan que todos los trabajos son importantes. Que todos hay que valorarlos a todos, internamente y externamente. Porque cuando no hay alguien que traiga el piano, no se puede hacer el concierto. ¿Sí? Porque a todos nos gusta llegar a un lugar y que la cancha esté impecable, que brille, que el vestuario esté perfecto, que con todas las cosas que se necesitan. Y hay alguien que hace eso. Y ese tiene que ser igualmente respetado y tratado como la estrella del equipo. Igualmente. Ya hay una parte que es invisible a los espectadores. Ya hay una parte que el salario es distinto. Bueno, el salario emocional que hay que darle es que es igual de importante como el que más. Porque si no lo haces, ellos van a terminar pensando que lo que hacen no importa y lo van a hacer peor. Y ahí lo vas a entregar en falta.
Entonces, esto es recontra importante. Y ya voy al último punto de la presentación, que es el liderazgo. ¿Qué es el liderazgo? Porque tiene que ver con esto, ¿no? Ya la gestión se empieza a emparentar con el liderazgo, y en el liderazgo voy a decir que yo pienso, esto lo leí un día, yo vivía en Madrid, y un día leo el periódico El País, y Felipe González dijo esta frase: no puede liderar quien no tiene la capacidad de interpretar las emociones de quienes lidera. Estoy totalmente de acuerdo. No con Felipe González, sino con esta frase. Estoy totalmente de acuerdo. 100. Si vos no podés interpretar las emociones de lo que liderás, sos el jefe, no sos un líder. No hay vuelta. Ya después habrá que ver si tenés la capacidad de transformar sus estados de ánimo negativo en positivo para ser un destacado líder. Pero lo menos que te tiene que pasar es que tenés que saber lo que le pasa. Eso es principal, saber lo que le está sucediendo a las personas que liderás. Después de esto voy a decir que hay un montón de estilos diferentes de liderazgo, muchos. Está el seductor, está el domador, está el dictador, está el inteligente como Julio Velasco, hay un entrenador de vóley argentino que es un Fórmula 1, o Bielsa, que se para desde el conocimiento por encima de cualquier otro valor, Popovic, que lo intenta de lo paternal, Nasnudel, mi maestro, que lo hacía muy parecido a Velasco, Simeone de la intensidad. Pero lo más importante que tiene que tener un líder, o una de las cosas más importantes, es ser auténtico. Uno mismo. Uno tiene que tener el estilo de liderazgo que a uno le queda cómodo por su personalidad. Porque la gente cae en la tentación de que en España ahora buscan entrenadores parecidos a Simeone porque es el último campeón. Y es intenso, ¿no? Más que nadie. Pero el año anterior buscaban a Zidane, que manejaba bien el vestuario, que es totalmente distinto a Simeone, porque había salido campeón Zidane. ¿Y qué haces vos? ¿Te disfrazás de Simeone, te disfrazás de Zidane? No podés. Con lo cual, lo primero que hay que lograr es ser auténtico, porque los jugadores que están en el vestuario y que usan esa neurona espejo con el entrenador, te escanean de arriba a abajo todo el tiempo y saben todo lo que te pasa, si estás nervioso, si estás tranquilo, si... aunque no lo verbalicen ordenadamente, el jugador sabe todo lo que pasa, con lo cual te puede perdonar un error, te puede perdonar que un día en el vestuario patees una cosa, pero en lo que no te va a perdonar que vos te disfraces de quien no sos. Porque lo que tiene que lograr un líder es la estima de quienes lidera, y para eso tiene que haber una coherencia entre lo que vos decís y lo que haces, y si vos actuás, ya estás afuera. Con lo cual es recontra importante ser uno mismo, y se puede construir. Algunos tienen la cualidad innata de liderar y otros no. Y se puede construir y desarrollar el liderazgo. Hay un montón de herramientas porque, entre otras cosas, hoy es muy importante tener la capacidad de adaptarse a los cambios. El mundo cambia a toda velocidad, todo el tiempo, y una persona que lidera tiene que tener la capacidad de adaptarse a los cambios y de liderar la diversidad. No corre más decirle, esto es así porque lo digo yo. Esto es así porque hace 20 años, 10, 5, gané el campeonato con esto. No funciona. Es muy importante entonces poder capacitarse permanentemente como líder. La capacitación es constante. Hoy cambió la forma de comunicación, las herramientas de comunicación, el tiempo de que un joven te presta atención. Todo eso ha cambiado y vos te tenés que adaptar a esos cambios. Hay algunas cosas también muy importantes para liderar un equipo de trabajo. Uno es la capacidad de comunicar. Para que un grupo de personas, ya cuando algo no lo haces vos solo, ya empieza la necesidad de la comunicación. Cuando hay 3, hay otra necesidad de comunicación. Cuando hay 10, ya hay otra necesidad de comunicación permanente, en la que hay que chequear todo el tiempo si mandar la carta, chequear si la recibieron, si te entendiste bien. Podría contarle 1.000.000 de situaciones que salieron
bien o mal con respecto a la comunicación de este tipo. Yo le presto un montón de atención a la comunicación interna, externa y la pública, porque en el deporte, más o menos, se salen los medios de comunicación y hay que tener eso lo más acordado posible con el grupo de gente para que no surjan pequeños o enormes problemas permanentemente. Ya algunos van a surgir, aún con todo acordado. Entonces, bueno, el buen uso de las redes sociales es algo que yo acuerdo con los jugadores, dónde se puede usar el celular y dónde no, ¿sí? ¿Dónde no? ¿Cuándo? A 45 minutos antes del partido, en la última charla, ahí ya no, y hasta que yo no dé la charla de partido terminado ya no, para que no cometer el riesgo de poner algo enojado, para no tener un vestuario impersonal, que la primera cosa que le diga a alguien después de perder un partido sea uno que esté fuera y no uno de adentro. Un montón de cosas que suceden, para bien y para mal. Y bueno, después de cosas, podría contarles, muy importante en la comunicación, tratar a los demás como quiero que me traten a mí. Yo viví un montón de veces en el equipo que estar perdiendo algunos partidos y que alguien le pregunte a otro del equipo, alguien del entorno, che, lo veo mal a Mariano. Sí, la verdad que está bajoneado. Y ya, si fuera al revés, esa persona no quisiera que digan que él está bajoneado. Entonces, en esto es importante entender que los resultados siempre son por razones colectivas, los ganados y los perdidos, y que a los de adentro del equipo hay que cuidarlos. Hay que cuidarlos como querés que te cuiden. Voy a poner un ejemplo para esto. Una vez yo dirigí a Libertad de Sunchales y fuimos a jugar con Boca. Entonces le preguntan al médico del equipo por un jugador que se ve que querían fichar para el año que viene. Y el médico le dice, mirá, la rodilla ya no es más como antes. Entonces yo me entero porque yo había dirigido Boca y me termino enterando. Entonces le digo al médico si podía venir una hora antes a la oficina, que quería hablar con él. Entonces le digo, mirá, vos le dijiste esto a los de Boca, yo qué sé. Sí, y está mal, porque eso me lo tenés que decir a mí, porque sos el médico de este equipo. Si yo no lo quiero contratar, ya está, pero tampoco tenés que ir diciéndolo en todos lados para que este jugador no pueda trabajar más en ningún lado. Bueno, pero yo soy médico, tengo esa obligación. Bueno, está bien, te la hago al revés. A él le pregunta un jugador que se tiene que operar. ¿Quién lo operó a Mariano? Yo. Bueno, a él le pregunta a un jugador que se tiene que operar de la rodilla. Él dice, mira, no te operé porque es medio burro, me dejó mal. ¿A vos te va bien? Y al tipo se le llenan los ojos de lágrimas. Entonces yo le dije, mira, no lo estoy haciendo para que te sientas mal. Pero la realidad es que a veces tenemos una enorme diferencia, cómo medimos lo que es comentar una cosa de otro a lo de la nuestra. Y hay que tratar al otro como yo quiero que me traten a mí. Esto es principal. Principal. Voy a poner otro ejemplo. Un jugador ficha para el equipo que yo dirigía y le hacen una entrevista y dice, sí, me dijo Julio que necesita el tiro de 3 puntos, que el equipo no tiene tanto y todo. Lo llamo y le digo, mirá, ¿vos dijiste esto? Sí, ¿vas a algo? Y vos estás diciendo que Cepo, Pablo, Marco tiran mal de 3 puntos y que te trajimos vos para solucionarlo. ¿Vos qué dirías si ellos dicen, Gustavo no defiende a nadie y nosotros vamos a defender lo que él no defiende para que el equipo funcione? Y bueno, él me dice, la verdad no me di cuenta. Bueno, entonces esto no lo tenés que hacer. Tenés que tratar de que la comunicación es... La verdad que en la comunicación podría seguir contándole 30 ejemplos de cada equipo, cada temporada. Es algo que el líder del equipo tiene que tratar de prestarle enorme atención. Me ha pasado de todo, que un jugador juegue enojado un torneo por algo que se podría haber solucionado si hubiese cosas buenas y malas, las que ustedes se imaginen. Con lo cual, yo siempre me encargo de mandar la carta y de chequear que llegue. Los jugadores se me ríen un poco, a escondida. Sí, ya me lo dijiste. Prefiero decírselo por tercera vez que ninguna. Ocuparse del bien común. Lo único que te convierte en líder es que vos estés permanentemente defendiendo el bien común.
Eso es lo primero de todo. ¿Sí? El líder se ocupa del bien común. Yo tengo que arreglar mi contrato antes de que empiece la temporada, dónde voy a vivir, esto terminó. Hasta que no termine la temporada o el torneo, no hay ninguna cosa más que yo me tenga que ocupar de mí. Yo me tengo que ocupar del bien común. Y tratar de que tiren todos para el mismo lado. Yo llevo 32 temporadas dirigiendo en primera división. Una temporada no dirigí, me tomé un año sabático y 2 veces tuve 6 meses entre un club y otro. 30 temporadas seguidas compitiendo. En Argentina, en España o en Japón. Todas las temporadas que los jugadores tiraron para el mismo lado, el equipo terminó bien. Bien, muy bien, excelente. De acuerdo al talento que tuviera, de acuerdo a que hay alguna cosa en la que a veces la suerte te tiene que acompañar, que no se lesione un jugador clave, que no se lesione alguien en el momento decisivo, bueno. Pero siempre terminó bien. Y las temporadas en las que los jugadores no tiraron para el mismo lado, terminó siempre mal. 0 veces pasó que en una temporada que los jugadores no tiren para el mismo lado la cosa termine bien. Nunca termina bien. Con lo cual es una cosa principal como líder del equipo de la cual me ocupo, que la gente tire todo para el mismo lado. Esto es principal. Intentar tener la atmósfera sana y generar entre los integrantes del equipo la certeza de que se necesitan unos a otros todo el tiempo y que tratar bien al otro todo el tiempo y respetar al otro. En definitiva, una vez instalado el pacto fundamental, el sistema de juego, el sistema de trabajo, de lo que me ocupo todo el año es de respetar a los jugadores, hacerme respetar y cumplir con eso. Y que tiren todos para el mismo lado. En definitiva, hasta que termine el torneo, el trabajo es ese. Voy a algo muy importante también que como líder tenés que hacer. Esto es del líder, inspirar y motivar. Inspirar y motivar. Esto es algo que tiene que hacer el líder. Inspirar el deseo de progreso individual y el de que ese objetivo colectivo que pusiste, que tiene que ser ambicioso, pero posible, para no llevar al equipo al precipicio, ambicioso, pero posible, tener como la desesperación de querer conseguirlo. Y para motivar hay que dar motivos. La verdad que hoy los jóvenes, si vos te ponés a decir cosas del pasado o arenga, es difícilmente te escuchen. Y cuando dirigís en un lugar en que uno habla en inglés, el otro en ruso, el otro en no sé qué, hay que dar motivos. Y esos motivos tienen que ser individuales y colectivos. Para dar un motivo es decisivo conocer a la persona. Hasta que no los conozcas, es mejor no hablar, para no decir tonterías. Porque todos los que están escuchando esto, y yo, tenemos un botón. Algunos lo tienen acá, otros lo tienen acá, otros lo tienen acá. Pero todos tenemos un botón. Y el líder tiene que saber dónde esa persona lo tiene para saber qué es lo que lo motiva y para poder entrar por ahí, para poder llegarle. Porque una cosa que tiene que tener un entrenador de conocimiento es la capacidad de comunicar. Antes dije que llegue el mensaje, si no, estamos fritos, estamos en manos de Dios. Y para poder saber por dónde le tenés que entrar, lo tenés que conocer. Y hay dos cosas. Una cosa es lo que le pasa al equipo y otra cosa es lo que le pasa al jugador. A veces el mensaje nunca es el mismo, no siempre funciona el mismo, ni con todos los jugadores ni con todos los equipos. A mí me tocó con la selección de Japón empezar 0-4 en la clasificación para el Campeonato Mundial de China y los Juegos Olímpicos que había dispuesto la FIBA.
La verdad que el primer año mío, del junio del 2017 a junio del 2018, jugábamos mal, el equipo no funcionaba y no ganábamos. Y bueno, cuando vuelvo, vuelvo con una presentación primero para el management, después para el coaching staff y después para los jugadores, distintas eran, pero con la palabra resiliencia, con la palabra que en ese momento era la única que cabía. Si no le ganábamos a nadie, no jugábamos bien, ¿qué otra cosa que eso? Y les expliqué que eso que en el deporte de alto rendimiento, una cosa clave es ser resiliente, porque la figura del que gana siempre, que nada lo conmueve, que nada lo pone nervioso y que tiene todo bajo control, es una figura de la fantasía, ¿sí? Por más que a ustedes les parezca que tiene todo, nadie tiene, a todos tenemos determinados nervios, presiones, dudas o preocupaciones. Y las derrotas traen eso, con lo cual esa capacidad de tratar de mantener tus convicciones y salir a jugar el siguiente partido como si no hubieras perdido, es lo que te puede mantener a flote. Es lo que te puede hacer convertirte en ganador en esa situación. Que ganador no es otra cosa que saber salir de la derrota, porque el que gana siempre, no existe esa posibilidad. Entonces, bueno, ahí debo confesar que esa buena gestión, pero que también se apareció la Virgen, nos permitió llegar a un partido con Australia en junio del 2018, en el cual debutaban dos jugadores, un chico de 19 años, tenía 18 ahí, un chico de 18 años, y un americano que habíamos nacionalizado, que medía 2,10 metros, los dos jugaban en el lugar que más débiles éramos, uno hizo 28 puntos, el otro 25, le ganamos a Australia, por primera y única vez en la historia hasta acá, el único partido que Australia perdió desde que se juega Asia y Oceanía todos juntos. A partir de ahí, para poder motivar al equipo, ya tenía algo concreto, que no era mi discurso, mi comunicación o mi convicción, sino que era, si le pudimos ganar a Australia, que es el mejor equipo de toda la región, lejos, podemos ganarle a otros también. Yo ya tenía algo y aparte, bueno, ahí por eso digo que se apareció la Virgen, porque le ganamos por un punto. Si hubiera sido -1, hubiéramos jugado igual de bien, pero yo no hubiera tenido nada de lo que tuve de ahí en adelante, porque todos los integrantes del equipo, ese día fue un día de tanta felicidad en el Chiva Port Arena. Y yo después, cuando entraba a las oficinas de la Federación, veía que era el fondo de pantalla de las computadoras de todos, ya tenía una herramienta de la cual agarrarme para lo que venía después. Y la confianza. Último, la confianza. Otra vez, ¿no? Al final, pero no al último, la confianza. El líder se tiene que ganar la confianza de quien lidera todo el tiempo, todos los meses del año. Se la tiene que ganar por su coherencia y por su confiabilidad. Yo me encargo de decirle a los jugadores que lo que hablamos en el vestuario, no hay ninguna posibilidad que yo lo comente con nadie que no esté dentro del vestuario, nunca jamás. Y que lo que hablan mano a mano conmigo en la oficina o cuando salimos del club para hablar, no hay ninguna posibilidad que lo sepa nadie de todos los otros actores del deporte, representantes, directivos, lo que fuera, cualquiera. No hay ninguna posibilidad. Y después lo cumplo. Eso es en la búsqueda de que ellos confíen y se animen a decir lo que está mal, en ese lugar que está preparado para eso, el vestuario, la oficina, se animen a decirme qué les preocupa, qué les duele, en qué los puedo ayudar, etcétera, etcétera. Y también trato de demostrarles que yo confío en ellos. Cuando se da esa dinámica de que el entrenador confía en el jugador y el jugador en el entrenador, se da una química que sucede que a veces el equipo es superior a la suma de las partes. Que vos decís, che, no tienen tantos jugadores, pero qué bien que juegan, cómo corren, qué concentrados están. Bueno, está pasando eso. Y a veces vos decís, che, los jugadores, pero no, viste, hay algo que el equipo no llega. Bueno, porque también les puedo decir que la confianza tarda muchos meses en conseguirse y 5 minutos en romperla, perderla.
y que después es muy difícil de reconstruir. Con lo cual es muy importante que el entrenador tenga esa capacidad de a veces saber asumir los momentos de soledad que trae la tarea que tiene, que es, yo prefiero que un jugador esté enojado conmigo que estén enojados entre ellos. Prefiero que, digamos, yo trato de estar arriba, al lado y abajo de los jugadores. Arriba, cuando no quieren cumplir con el pacto fundamental o cuando no quieren entrenar seriamente o no dejan el alma en la cancha. Ahí prefiero pelearme porque prefiero tener 11 sanos que 12 confundidos. Ahí prefiero. Al lado, a la hora de trabajar y del jugador en horas bajas. ¿Cuáles son las horas bajas del jugador? Cuando juega poquito, cuando no juega nada y lo peor cuando está lesionado. Ahí yo trato de estar al lado de esa persona, porque el jugador que hace 20 puntos y le eligen el jugador partido y le hacen la entrevista, no me necesita para nada, está bien. Trato de prestarle atención a los otros. Y abajo, en que la estrella de esta actividad son ellos, que la gente a la cancha va a ver a los jugadores. No conozco a nadie que vaya a ver un entrenador. Así que en este punto es recontra importante intentar tejer una confianza entre los integrantes del equipo que se animen a decir lo que piensan, lo que sienten, porque sepan que su entrenador no los va a traicionar. Bueno, este es el sistema de trabajo que yo tengo. Muchas gracias. Espero que esto les haya servido y si quieren hacerme alguna pregunta, acá estoy. En principio te aplaudimos, la verdad que Julio, siempre es un placer escucharte, por supuesto. Y además, yo entiendo, sos de esas personas que predican con el ejemplo. En la tele, vos hablaste mucho de las excusas. La frase en la tele, las excusas no se televisan. Sí. O sea, no se televisa la excusa. TV americana. Así. Es así, ¿viste? Y vos hoy, en un momento de uno de los graphs que salió mal, dijiste, mala mía, me equivoqué, iba a otra cosa. Sí. No dijiste, no, la diste vuelta. Te hiciste cargo, que eso es buenísimo, ¿no? Yo preguntarte un poco respecto de lo que decís de la confianza y del liderazgo, de lo que hablaste, como para rematar esta charla interesantísima. Si la pandemia, este tiempo de pandemia, cambia en algo. Vos hablaste mucho del mundo va cambiando, hay que actualizarse. Pero digo, particularmente el tiempo que estamos atravesando, el tiempo de encierro, de pandemia, de enfermedad, de muerte, de contagio, ¿cambia tu manera de gestionar el liderazgo y de gestionar un equipo de básquet? Bueno, lo primero que dijiste, el reconocer el error propio, yo lo hago en el vestuario. Sí. Adelante de los integrantes del equipo, rápido, cuando me doy cuenta, Ahí. rápido, no lo digo en la rueda de prensa, no hago cosas, no me tiro piedra en mi propio techo, pero genero eso que es el mismo lugar donde yo trato que los jugadores también lo admitan, Sí. y protegerlos en público, Ahí. ¿no? Digamos, se elogia en público y se corrige en privado. Es un poco la idea. Sí. Y bueno, la pandemia, no me siento autoridad para proponer un método, pero me pasó, como nos pasó a todos. Claro, y claro. modificó absolutamente, primero, la actividad deportiva y segundo, muchísimo la que yo estaba haciendo en ese momento, que es la competencia internacional, porque los viajes eran, primero no, Sí, y claro. después hemos hecho burbuja, Sí. hemos hecho cuarentena, burbuja, 2 meses, una barbaridad, y les afectó. ¿A dónde te agarró vos? ¿Con Algunos- quién? ¿Trabajando? En Japón. En Japón. Dirigiendo a la selección de Japón, con Claro. unos protocolos gubernamentales estrictos, difícilmente haya otro más en el mundo, ¿no? Y Pero digo, además tenés que lidiar ahí en ese momento vos con un factor emocional absolutamente desconocido para los jugadores y para vos también, ¿no? Sí. Digo, ahí el rol del líder se pone en un lugar preponderante. debo ser sincero de que a mí me tocó con japoneses, no con argentinos. Bueno, ¿te Sí. hubiera sido más complicado acá? Claro, los jugadores cumplían la regla Claro. sin dudar Sí. y entonces eso me obligaba a mí esto de conocer a los jugadores del equipo, porque ellos
respetan la jerarquía, respetan las reglas, no te van... Pero yo quería saber lo que les estaba pasando. Y a mí además me pasa con un jugador japonés que yo le veo la cara y yo no veo. Yo a un jugador argentino, cuando veo que, viste, camina así, hace, ya está, ya sabes. Está enojado porque jugó 6 minutos, Claro. todo, ya voy, viste, Sí. con un jugador japonés no. Entonces, buscar un espacio para preguntar y después, bueno, me ha sucedido que un jugador estaba estresado por la situación. Claro. De encierro y de encierro permanente y de no ver a sus afectos. Ya había hecho toda una situación de burbuja en la NBA, después otra, y venía de un año que no vivía. Y es una situación delicada. Pero además vos como líder también las pasás. No es que solamente toca el jugador, ¿no? Yo estaba más fastidioso que los jugadores. Vos tenés que lidiar con vos mismo también, ¿no? Para poder transmitir y dar confianza. Sí, ahí bueno, te contesto eso. La realidad es que si hubiera estado acá, yo hubiese tenido que estar ocupado de gestionar el fastidio de los jugadores. Acá estaba más fastidioso yo que los jugadores. Sí, claro. Y primero tuve que gestionar el mío. Eso me pasa todo el tiempo. Yo como entrenador me coacheo a mí mismo antes de coachear al equipo. Mirá. Cuando termina una temporada, doy vuelta a la página siempre, ganemos o no. Obviamente que cuando ganás la das vuelta en 48 horas y fácil. Sí, ya está. Cuando perdés, a veces lleva semanas, a veces lleva un par de meses y con dolor. Pero siempre reviso lo que hago bien y lo que hago mal, doy vuelta a la página y me preparo para cumplirle a ese nuevo grupo que integro. Porque mira, si sigo en el mismo equipo, hay jugadores nuevos que vienen y no tienen por qué bancar lo que me pasó a mí el año anterior. Ni te digo si cambio de equipo, no le voy a trasladar mi frustración anterior. Entonces es algo ya que hace mucho tiempo que hago, que pase lo que pase, una vez que termina un torneo, doy vuelta a la página de verdad. O sea, siempre tuve bastante claro eso, pero ahora ya hace tiempo que con esto que yo te digo, que hay que capacitarse para gestionar y para liderar, lo tengo en claro como método que primero me coacheo a mí mismo para estar como el grupo necesita y lo que le voy a pedir a los demás, porque yo a los demás dije que le pido un rendimiento, pero además primero les doy, después le pido y después le exijo. Claro. Entonces en darle yo le pregunto, ¿qué necesita? ¿En qué te puedo ayudar? El equipo necesita esto y esto de vos, ¿estamos todos de acuerdo? Listo, vamos a hacerlo. Ahí se lo pido. Y si no lo hace, le digo, mirá, habíamos quedado en esto. Entonces un poco el proceso es ese. Pero ha sido una situación que en determinado momento nos ha superado a todos. Sí. Ponele, cuando entramos a la Villa Olímpica, nosotros habíamos hecho con Japón los protocolos que a nosotros nos ponían eran más duros que a cualquiera. Entonces habíamos ido a Filipinas a jugar unos partidos, volvimos y tuvimos que estar aislados en el predio de la selección de fútbol 2 semanas que solo podíamos salir de la habitación para entrenar. Mirá vos, tremendo. Y que terminada la primera semana provoqué una reunión con el management por Zoom, porque ellos no rompían el protocolo y no venían, y decirle, mirá, necesitamos salir a comer a una sala que pongan y que podamos salir a entrenar y a comer, porque ya no se banca más la habitación, se nos viene la pared encima. Bueno, eso pasó. Después tuvimos una burbuja que nos construyeron para ir a Okinawa y a los lugares donde jugamos, y Saitama. Y cuando entramos a la Villa Olímpica fue el primer momento que vivimos el espíritu olímpico. Que la atmósfera parecía que se iba a jugar un juego olímpico, porque antes no. Y ahí pasó que aún jugando sin espectadores, que era algo que la verdad que no es lindo jugar sin espectadores, y nosotros más que éramos locales, pero no importa, sin espectadores, ya se valoraba tanto que se haga el juego y no que se suspenda, y el estar con todos los equipos de básquet de los diferentes lugares del mundo. Y a mí me pasaba que convivir con la delegación argentina en los cruces, en el comedor, bueno, lo que en otro momento hubiera sido poco, ahí era mucho, ¿viste? Y lo que tengo claro, que el único camino posible es adaptarse a esta realidad que estamos viviendo hoy, vivir en tiempo presente. O sea, esto de ser mindfulness, ¿no? Tener la atención plena en lo que está en tus manos manejar, ¿sí? Y no ponerla en todo lo que no está en tus manos manejar, es lo único que te puede hacer guiar
lo mejor posible a un grupo de gente. Algo en el documental dijo Michael Jordan, que se metía de cabeza ahí y el mundo desaparecía en cada partido, él se metía ahí. La última muy cortita, porque ya se nos va el tiempo, Julio, y la verdad que es extraordinario, me quedaría en día charlando con vos, nos quedaríamos, porque del otro lado te lo agradecen también. ¿Se puede liderar vía virtual, digital, por Zoom, o es imposible eso? Digo, adaptándonos a los tiempos que corren. No soy una autoridad para decirlo, entonces voy a decir solamente lo que me pasa a mí. Sí. Fue una herramienta útil durante un tiempo, que además hizo que usemos muchas más, todas, un montón de caminos distintos para la comunicación, y hubo un momento que no era suficiente, que faltaba. Entonces, en una situación mixta, creo que agrega, en una situación única, en la actividad que hago yo, no alcanza. Difícil. Julio, un placer. Gracias. Muchas gracias. Te disfrutamos.